Dos relatos que parecen sacados de la misma trama, con un parecido tan asombroso que incluso quien parecía que lograría salirse con la suya también terminó tras las rejas. Una de las relaciones más sólidas en el ámbito del tráfico ilícito fue la de Mayo Zambada y el Chapo, dos figuras que, con astucia y habilidad, dominaron gran parte de México a través de sus organizaciones. Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar, y la justicia prevaleció, ambos están encarcelados. Con tantas coincidencias, una vez más tuvieron un encuentro. ¿Cómo fue el reencuentro de Zambada y el Chapo en prisión? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, no olvides apoyar con un me gusta y suscribirte. Nuestras historias seguramente te engancharán. Activa la campanita para que comencemos. El Mayo, originario de Sinaloa, comenzó a colaborar con la organización criminal en las décadas de 1980 y 1990. Tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, Zambada fundó su propio grupo. Con la paulatina desaparición del Cártel de Tijuana, buscó expandir sus rutas por los estados del noroeste de México, como Sonora y Baja California. Controlaba buena parte de la producción y el envío de productos ilícitos hacia Estados Unidos. En los años anteriores a su captura, Zambada experimentó la pérdida de varios de sus allegados. Las autoridades detuvieron a su hermano, dos de sus hijos y un sobrino. Sus hijos, Ismael Zambada Imperial, alias el Mallito Gordo, y Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, junto con su hermano Jesús, el Rey Zambada, fueron arrestados y extraditados a Estados Unidos entre 2010 y 2019. Otro de sus hijos, Serafín Zambada Ortiz, fue detenido en Arizona en 2013 y liberado en 2018. Todos colaboraron con las autoridades estadounidenses, lo que les garantizó reducciones en sus sentencias y liberaciones anticipadas. De hecho, el Rey y el Vicentillo testificaron en el juicio de El Chapo en Nueva York en 2019. En febrero de 2017, Zambada sobrevivió a un ataque presuntamente perpetrado por Damaso el licenciado López Núñez, otro líder del cártel de Sinaloa. La emboscada también tenía como objetivo a dos de los hijos de El Chapo, lo que sugiere una lucha interna por el control después de que éste fuera extraditado a Estados Unidos a principios de ese año. Sin embargo, el licenciado fue arrestado poco después en la Ciudad de México, en mayo de 2017. Posteriormente, el hijo del licenciado, Damaso López Serrano, alias Menilek, se entregó a las autoridades estadounidenses en julio. Esto dejó a Zambada en la cima del cártel de Sinaloa, junto con los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos. Cada facción ha tenido sus propios colaboradores y grupos armados, que trabajan juntos la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente han tenido enfrentamientos. El 25 de julio de 2024, Zambada voló en un avión privado hacia la ciudad fronteriza estadounidense de El Paso, Texas, supuestamente acompañado por el hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López. Ambos fueron detenidos por las autoridades estadounidenses. Su amistad con El Chapo Guzmán. El primer encuentro entre ambos sucedió en la década de 1980, un periodo clave en la evolución de las organizaciones delictivas en México. La operación que los unió está rodeada de misterio, pero la mayoría de las versiones coinciden en que se conocieron gracias a sus conexiones comunes dentro del Cártel de Guadalajara. En ese entonces, Félix Gallardo estaba consolidando el control de las rutas hacia Estados Unidos y necesitaba personas de confianza para manejar diferentes áreas. Guzmán, reconocido por su capacidad para coordinar el transporte de mercancías ilícitas a través de túneles y otros métodos innovadores, ya estaba ganando notoriedad. Por su parte, Zambada mantenía un perfil bajo, pero era muy eficiente en la distribución desde Sinaloa. Félix Gallardo, al notar el potencial de ambos, decidió unirlos para fortalecer su red. El primer encuentro entre Zambada y Guzmán fue estrictamente profesional, pero la química entre ellos fue instantánea, debido a sus orígenes y entendimiento del negocio. Aunque tenían personalidades diferentes, Zambada más reservado y calculador, y Guzmán más atrevido y audaz, compartían la visión de expandir sus operaciones y aumentar las ganancias. A medida que su colaboración avanzaba, su relación se volvió más fuerte. Utilizaban las conexiones de Guzmán para el transporte y la logística, mientras que Zambada se encargaba de la producción y distribución.
Esta alianza resultó extremadamente efectiva, permitiendo que el Cártel de Guadalajara consolidara su poder e influencia. El verdadero punto de inflexión ocurrió en 1989, cuando Félix Gallardo fue arrestado, creando un vacío de poder dentro del cártel. Diferentes facciones comenzaron a luchar por el control, y en medio de esa fragmentación, Zambada y Guzmán vieron la oportunidad de formar su propia organización. Aprovecharon la confusión para establecer lo que eventualmente se convertiría en el Cártel de Sinaloa. La creación de esta nueva organización marcó el inicio de una era de expansión para ambos líderes. Mientras Guzmán se convertía en la cara visible del cártel, gracias a su capacidad para escapar de las autoridades y su habilidad en logística, Zambada, con su habilidad para manejar operaciones desde las sombras, proporcionaba la estabilidad necesaria para mantener el imperio. La colaboración entre ellos permitió que el cártel de Sinaloa dominara la distribución de mercancías ilegales tanto en México como en Estados Unidos. Su alianza se basaba en la confianza y una clara comprensión de sus roles complementarios. Mientras Guzmán captaba la atención de los medios y las autoridades con sus escapes espectaculares, Zambada mantenía el control desde un segundo plano, asegurando que la organización continuara funcionando. Las tres hazañas más importantes de Zambada y El Chapo. La primera gran proeza fue la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en 2001 de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco. Guzmán, detenido en 1993 y sentenciado a 20 años de prisión, continuó manejando el cártel de Sinaloa desde la cárcel a través de sobornos y corrupción. El 19 de enero de 2001, escapó oculto en un carrito de lavandería, con la complicidad de guardias y funcionarios. Esta fuga no solo demostró su habilidad para manipular el sistema, sino también la vulnerabilidad del sistema penitenciario mexicano. La segunda gran fuga de Guzmán ocurrió en 2015 y fue una de las más audaces y sofisticadas. Arrestado en 2014, fue encarcelado en el penal del Altiplano, del cual escapó el 11 de julio de 2015 a través de un túnel de 1.5 kilómetros que conectaba la ducha de su celda con una casa en construcción. El túnel estaba equipado con iluminación, ventilación y una motocicleta sobre rieles, lo que demostró la capacidad logística y los recursos del cártel de Sinaloa. Esta fuga fue un golpe devastador para las autoridades mexicanas y reforzó la leyenda de Guzmán como maestro en evadir la justicia. A pesar de ser recapturado en 2016, esta segunda fuga permanece como un símbolo de su audacia y planificación. La historia de El Chapo Guzmán. Joaquín El Chapo Guzmán nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, un pequeño pueblo en las montañas de Sinaloa, México. Desde joven, Guzmán enfrentó una vida de pobreza y dificultades. Su padre, Emilio Guzmán Bustillos, era un ranchero y, según algunos relatos, también se dedicaba a actividades ilícitas a pequeña escala. La falta de oportunidades y la necesidad de sobrevivir llevaron a Guzmán y a su familia a involucrarse en el cultivo de marihuana y amapola, plantas utilizadas para producir sustancias como el opio. La infancia de Guzmán estuvo marcada por grandes desafíos. Abandonó la escuela en el 3er grado para trabajar en el campo y apoyar a su familia. Durante su adolescencia, Guzmán comenzó a entender los pormenores del tráfico ilícito en las montañas de Sinaloa. Fue durante estos años formativos que desarrolló su habilidad para los negocios y para evadir a las autoridades. A principios de los años 70, Guzmán se trasladó a Culiacán, la capital de Sinaloa, en busca de mejores oportunidades. Fue allí donde conoció a Pedro Avilés Pérez, uno de los primeros grandes traficantes de México. Avilés Pérez, conocido como el rey de la marihuana, introdujo a Guzmán en el tráfico a gran escala. Bajo su tutela, Guzmán aprendió sobre el transporte y la distribución de sustancias ilegales, lo que le permitió establecer conexiones clave dentro del negocio. La verdadera oportunidad de Guzmán llegó cuando conoció a Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, quien dirigía el Cártel de Guadalajara, la organización criminal más poderosa de México en ese momento. Félix Gallardo vio el potencial en Guzmán y lo integró en su operación. Durante su tiempo con el Cártel de Guadalajara, Guzmán ascendió rápidamente gracias a su dedicación y capacidad para manejar operaciones logísticas. Uno de los momentos clave en su carrera fue su participación en la creación de rutas innovadoras hacia Estados Unidos, utilizando túneles y otras tácticas ingeniosas.
Estas habilidades no solo incrementaron su reputación dentro del cártel, sino que también le generaron enormes ganancias. En 1985, el homicidio del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, en el que estuvo implicado el cártel de Guadalajara, desencadenó una respuesta masiva por parte del gobierno estadounidense. La presión sobre Félix Gallardo y su organización aumentó, lo que llevó a la fragmentación del cártel. Guzmán, junto con otros líderes como Ismael El Mayo Zambada y los hermanos Beltrán Leiva, aprovechó el caos para formar su propia organización, el Cártel de Sinaloa. Bajo su liderazgo, la organización creció rápidamente hasta convertirse en una de las más poderosas de México. A lo largo de los años, Guzmán diversificó las actividades del cártel, involucrándose no solo en el tráfico de narcóticos, sino también en la producción y distribución de metanfetaminas. Guzmán demostró ser un líder carismático y astuto, que mantenía el control sobre su imperio mediante una combinación de estrategias y alianzas. El Chapo en prisión y sus fugas. A lo largo de su vida, Guzmán fue objetivo constante de las autoridades. En 1993, fue arrestado en Guatemala y extraditado a México, donde fue encarcelado en la prisión de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco. Sin embargo, su estancia en prisión no duró mucho. En 2001, protagonizó una fuga espectacular, ocultándose en un carrito de lavandería. Esta huida reforzó su leyenda y le permitió retomar el control del cártel de Sinaloa. Durante los siguientes años, Guzmán continuó expandiendo su imperio y evadiendo la captura, utilizando una red de túneles y escondites, y contando con la lealtad de su grupo para mantenerse siempre un paso adelante. En 2014, fue arrestado nuevamente en Mazatlán, Sinaloa, pero en 2015 logró otra fuga espectacular a través de un túnel de 1.5 kilómetros que conectaba su celda con una casa en construcción. En 2016, fue recapturado y extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentó múltiples cargos relacionados con actividades ilícitas. En 2019, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales. Aunque su liderazgo en el cártel de Sinaloa llegó a su fin, la organización que ayudó a construir sigue siendo una de las más influyentes en el tráfico ilícito a nivel mundial. El reencuentro entre Mayo Zambada y el Chapo. El reencuentro entre estos dos titanes del tráfico ilícito no fue fortuito. Las autoridades deseaban monitorear de cerca cualquier interacción entre ellos, esperando obtener información valiosa sobre la organización criminal. La celda de Guzmán estaba en una ala altamente vigilada, mientras que la de Zambada, ubicada al final del mismo corredor, contaba con una seguridad similar. Ambos hombres, acostumbrados a la libertad y al control total, se hallaban ahora bajo la constante observación de guardias y cámaras. La rutina en el altiplano era estricta. Cada día, a las 7 de la mañana, los reclusos eran llevados al patio para hacer ejercicio. Fue en ese espacio donde, por primera vez en años, Guzmán y Zambada se encontraron cara a cara. El ambiente se tornó tenso al cruzar sus miradas, una mezcla de respeto y rivalidad reflejada en sus rostros. Los demás internos observaban desde la distancia, conscientes de la relevancia de este encuentro. Guzmán, con su habitual carisma, rompió el hielo. Mayo, parece que al fin nos tienen donde querían. Zambada, siempre reservado y calculador, asintió. Así es, Joaquín, pero esto no es el final, solo un nuevo desafío. La conversación fue breve pero cargada de significado. Ambos sabían que, incluso en prisión, conservaban un poder considerable. Mientras caminaban juntos por el patio, discutieron sobre las operaciones del cártel y la necesidad de mantener el control a pesar de su encarcelamiento. La alianza entre ellos era fundamental para la supervivencia del cártel de Sinaloa, y ambos lo entendían perfectamente. Las semanas siguientes se convirtieron en una prueba de ingenio y estrategia. Guzmán y Zambada aprovecharon su tiempo en prisión para planificar y coordinar sus movimientos. Utilizando su estatus, comenzaron a construir una red de influencias dentro de la cárcel, ganándose la lealtad de otros reclusos e incluso la complicidad de algunos guardias. Conscientes de que cualquier error podría costarles caro, cada paso fue meticulosamente planeado. Un día, durante una inspección rutinaria, un guardia descubrió un mensaje cifrado escondido en la celda de Guzmán.
Este revelaba un plan para infiltrar contrabando en la prisión mediante un grupo de reclusos leales como intermediarios. Alarmadas, las autoridades aumentaron la vigilancia y llevaron a cabo múltiples redadas, pero Guzmán y Zambada siempre parecían estar un paso adelante. La verdadera prueba de su astucia llegó cuando planearon una operación para desviar la atención de los guardias y recuperar un paquete crucial de información oculto en una zona restringida de la prisión. A través de señales codificadas, coordinaron un motín en una sección lejana del penal. Mientras los guardias se apresuraban a contener la revuelta, Guzmán y Zambada aprovecharon la distracción para acceder al área restringida y recuperar el paquete. El motín fue controlado rápidamente, pero para ese momento, Guzmán y Zambada ya habían cumplido con su misión. El paquete contenía información vital sobre las operaciones del cártel fuera de prisión, asegurando que su influencia permaneciera intacta. Este audaz movimiento demostró a todos que, incluso tras las rejas, seguían siendo una fuerza formidable. Sin embargo, su tiempo juntos en el altiplano no duraría mucho. Las autoridades, conscientes del peligro de tener a dos de los criminales más poderosos del mundo en la misma prisión, decidieron trasladar a Zambada a otra instalación de alta seguridad para desarticular cualquier conspiración futura. La separación fue rápida y sin previo aviso, pero no antes de que Guzmán y Zambada se prometieran continuar su lucha desde cualquier lugar. La captura de Mayo Zambada. Después de varias décadas como una de las figuras más influyentes y elusivas del crimen organizado en México, Ismael El Mayo Zambada fue capturado el 25 de julio en Texas, Estados Unidos, marcando el final de una era en el cártel de Sinaloa. Zambada, reconocido por su habilidad para permanecer bajo el radar de las autoridades, logró construir un vasto imperio que abarcaba tanto actividades ilícitas como legales. Según el libro La historia secreta del cártel de Sinaloa y AMLO de Anabel Hernández, desde sus humildes comienzos lavando llantas en un ingenio azucarero durante su juventud, El Mayo se transformó en el dueño de miles de cabezas de ganado, vastas hectáreas de tierras agrícolas, estaciones de servicio, constructoras, marcas de productos lácteos y una variedad de empresas en diversas entidades. De acuerdo con entrevistas realizadas por la periodista Adamaso López Serrano, conocido como el Mini Lic, quien convivió con Zambada de 2005 a 2017, este se presentaba como un hombre de notable autocontrol. Era astuto y sabía hacerse el desentendido cuando alguien intentaba engañarlo. Prefería planificar sus movimientos sin prisa, excepto cuando se trataba de su familia, según relata Meni Licenciado. El capo mexicano se mostraba como una persona correcta, enérgica pero autoritaria, con una gran paciencia, cualidades que utilizó para manipular y ganarse la confianza de numerosos traficantes. Estas habilidades le sirvieron tanto en sus negocios ilícitos como en los legales. Mini Lic detalló el proceso sofisticado a través del cual Zambada reclutaba y absorbía a otros narcotraficantes, políticos o personas de interés. Inicialmente, El Mayo ofrecía hospitalidad de lujo, sirviendo productos derivados de sus propias propiedades, como quesos y tortillas hechas por su esposa, Rosario Niebla. Este tipo de trato hacía que los demás se sintieran parte de su círculo íntimo y eventualmente les pedía favores, integrándolos en su estructura y compartiendo las ganancias sin necesidad de acaparar el negocio. El Mayo se sentía tan protegido por el gobierno durante años que, cuando estaba en su territorio, no usaba escoltas. Se movía solo por sus propiedades, mostrando su destreza en el arte de las relaciones públicas. La fuga de Zambada. La rejilla de ventilación lo condujo hasta una sala de mantenimiento, una pequeña habitación poco utilizada por los empleados de la prisión. Allí encontró un uniforme de trabajador y se lo puso, asegurándose de que su apariencia fuera lo más convincente posible para el siguiente paso de su plan. Disfrazado y con un aire de confianza, Zambada se movió por los pasillos como si realmente perteneciera allí. Sabía que la clave era no llamar la atención, actuar como si cada movimiento fuera parte de su rutina diaria. Su corazón latía con fuerza, pero su exterior mostraba una calma imperturbable. Se dirigió hacia la salida de servicio, una puerta que, según su observación, no estaba tan vigilada como las principales. Al acercarse, tuvo que enfrentarse a un guardia. Mantuvo la compostura y, utilizando su habilidad natural para la manipulación, le dijo al guardia que había sido llamado para una emergencia en el exterior.
La confianza en su voz y la naturalidad de sus movimientos convencieron al guardia, quien le permitió pasar sin cuestionamientos. El aire fresco de la noche golpeó su rostro cuando finalmente cruzó el umbral de la prisión, pero su escape aún no estaba asegurado. Zambada sabía que la prisión estaba rodeada de muros altos y vigilados, y que no podría simplemente caminar hacia la libertad. Había preparado una cuerda hecha de sábanas, oculta cerca de la pared exterior en un lugar donde las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos. Corrió hacia ese punto, utilizando cada sombra y rincón oscuro para evitar ser visto. Al llegar a la pared, sacó la cuerda improvisada y comenzó a escalar. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, pero su voluntad de escapar era más fuerte. Al alcanzar la cima del muro, echó un último vistazo a la prisión que había sido su infierno personal y luego descendió rápidamente al otro lado. Sabía que el verdadero peligro aún no había pasado, ya que el área alrededor de la prisión estaba patrullada por guardias. Usando su conocimiento del terreno adquirido durante sus días de observación, se movió rápidamente hacia una zona boscosa cercana. Allí tenía un escondite preparado con provisiones suficientes para los primeros días. Había confiado en su red de contactos, quienes habían dejado un vehículo en un lugar acordado, listo para llevarlo a un lugar seguro. El vehículo, un viejo todoterreno, estaba escondido en la espesura del bosque. Zambada lo encontró y, con un suspiro de alivio, encendió el motor. Mientras conducía hacia la libertad, sus pensamientos se centraron en la próxima fase de su vida. Y así llegamos al final de este relato. Si te gustó, te invitamos a que nos des tu me gusta para seguir creando más historias como esta. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos relatos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.